Hola, hola raíces del cielo, ¿qué tal de fin de semana? Y bueno, hoy es lunes, día de la luna, esta guardiana de los ritmos invisibles del pulso emocional que nos acuna siempre hacia atrás, hacia el origen, hacia la primera impresión que tuvimos del mundo. La luna no nos habla del porvenir, sino eh, nos devuelve al recuerdo, a las marcas que dejaron, las experiencias que nos formaron y que siguen operando por debajo de lo que decimos que somos. La luna hoy amanece en Cáncer, en su propio dominio, donde todo lo sensible se intensifica y la memoria se convierte en un idioma no verbal. No se explica, sino se siente. Aquí la emoción baja como marea antigua y nos dice, esto ya lo viviste, y ahora, ¿qué vas a hacer distinto? ¿Cómo vas a hacerlo esta vez? Esta jornada comienza envuelta en una atmósfera de recogimiento, un cielo que parece detenerse para escucharse a sí mismo, como si los cuerpos celestes se hubieran puesto de acuerdo para hacer una pausa y revisar qué patrones seguimos actuando sin darnos cuenta, qué gestos del alma se repiten porque no nos hemos detenido a mirarlos con verdadera presencia. Y ayer Mercurio entró en su ciclo de retrogradación y mañana tocará el turno a Júpiter. Así que estamos hoy habitando ese espacio de retrogradaciones que además estos solo se están sumando, pues ya teníamos retrógrado a Saturno, a Neptuno, a Quirón, Urano, por cuanto hay mucha energía disponible precisamente para esto de la introspección. O sea, el título del episodio de hoy se refiere precisamente a eso, al cielo retrógrado, porque casi todos los planetas están retrógrados. Así que es mejor callar, no hablar todavía. Y es que esto es precisamente, o sea, no es precisamente un mandato, porque como decimos los astrólogos, las estrellas apuntan, pero no determinan. Nosotros siempre tenemos libre albedrío para actuar desde donde estimemos que debemos hacerlo. Pero esto no es un mandato, como les decía, pero es una invitación. Es una invitación del cielo a observar lo que se mueve dentro, sin intentar traducirlo inmediatamente. O sea, a darnos el tiempo de comprender que cuando casi todos los astros nos envían una señal de internalización de la energía, el alma está buscando espacio para la recalibración. Y cuando todo parece detenerse, no es un fracaso del impulso, sino una recolocación hacia adentro. La luna nos enseña que el descenso es respiración invertida. La marea nos regresa al fondo para recargar su potencia. Venus y Marte, que son los únicos directos, son los guardianes de esta llama que no se apaga durante la pausa cósmica, el deseo que observa y la acción que espera su momento justo. Así entendemos que la internalización no es un retraimiento, es una preparación. Es como el corazón entre dos latidos. El universo contiene el aliento antes de pronunciar el próximo verbo. En el silencio del cielo retrógrado, cada alma aprende a escuchar su propio pulso como si fuera un oráculo. Y esa es la enseñanza de este lunes. No todo es movimiento, no todo se mide hacia afuera. A veces la mayor reconfiguración ocurre hacia adentro. O sea, los movimientos esta vez son internos, no son movimientos externos. En este gesto invisible de permanecer atentos al misterio mismo. Así que con esa introducción de la luna vamos a abrir el mapa celeste a ver qué nos trae el cielo hoy, cómo traducimos sus movimientos. Y la luna se encuentra en Cáncer, ¿no? En esa fase gibosa también, fase gibosa menguante a un 69% de luz, y la luna comienza a vaciarse, pero aún no se apaga. Es un retorno consciente a las aguas internas. Es el gesto de la energía que se repliega para recordarnos de dónde viene. Y es esa respiración ancestral que conserva la memoria del mundo. En esta fase la luna no desaparece, sino que se internaliza. Ella guarda su luz para alumbrar desde adentro, como si las mareas del alma regresaran al fondo para nutrir la raíz. Y se despoja de la intensidad de la plenitud para dejar solo lo esencial. Así que esta fase es una ofrenda. Lo que ya iluminamos ahora lo entendemos. Y en Cáncer la luna nos recuerda que no hay evolución sin ternura, no hay desapego sin raíz. El desapego consciente no es frialdad, sino un retorno de la energía hacia el interior.
una forma de conservar la raíz emocional sin perder el equilibrio. Así que la luna nos recuerda que retirarse no es cortar, sino reabsorber la fuerza para nutrir desde adentro. El cuerpo busca descanso y también contención, mientras que el alma está anhelando un silencio y una contemplación. No es un contraste, sino un movimiento mismo expresado en dos planos, el físico y el espiritual. El silencio no es vacío, es la placenta donde se gesta la próxima revelación. O sea, imagina a Demeter buscando a Perséfone en el inframundo. El llanto no detiene la rueda del tiempo, pero sí vuelve fértil la tierra del alma. Así que esta tierra del alma absorbe estas lágrimas de Demeter y las transforma en sabiduría. Así actúa esta fase, regando con lágrimas antiguas la tierra, donde brotará la próxima palabra. Y es que esta semana el cielo respira distinto. Tras los días de grandes giros y noticias cósmicas, tenemos la sensación de que hay una calma aparente, como si el universo tomara aire antes del siguiente movimiento. Pero bajo esta superficie quieta hay una reconfiguración profunda, porque los planetas están retrogradando, las ideas se decantan, las emociones buscan cauce. Esto no es tiempo para correr, sino para afinar la escucha, para distinguir lo esencial del ruido y reorganizar la energía antes del próximo impulso. El alma se prepara en silencio, sin espectáculo, haciendo espacio para lo nuevo. Así que esta semana abre con esa marea interna que no se ve, pero sí se siente. O sea, casi todos los planetas, como les decía, están retrógrados: Saturno, Neptuno, Urano, Quirón, Júpiter. Júpiter está ya detenido prácticamente y Mercurio comenzando su propio repliegue desde ayer. Solo Venus y Marte, como les decía, están directos. Están actuando como canales activos en medio de esta pausa cósmica. Venus, desde la atracción, la receptividad, el arte de amar, incluso cuando el tiempo se desacelera o el universo pareciera perder el compás, ¿no? Porque es así como estamos viviendo. Sí, y Marte encarna la chispa del impulso y la acción que no teme moverse entre las sombras, y juntos sostienen la tensión creativa entre lo femenino y lo masculino, entre lo interno que gesta y lo expresivo que se atreve a mostrarse. Como si quisieran mostrarnos que toda quietud existe siempre en un pulso que late bajo la superficie, que sostiene el impulso vital entre deseo y acción. Todo lo demás, todo lo grande, se recoge para dejarnos a la vista lo esencial. Por eso este lunes no se mide en productividad, sino en profundidad. El aire está lleno de ecos, como si el universo ensayara su propia respiración antes de volver a hablar, intentando filtrar el ruido de fondo. Es como si hubieran interferencias de las señales cósmicas que se cruzan cuando demasiadas voces hablan al mismo tiempo, y además de eso en varios idiomas, ¿no? Y hay como un fuego cruzado del verbo, como si estuviéramos presenciando una torre de Babel a punto de su derrumbe. Y este caos de señales refleja también el ruido mental colectivo y la sobrecarga informativa que nos envuelve. Es el momento de afinar la antena interna, de filtrar las frecuencias del alma para distinguir lo esencial del eco, o sea, la verdad del ruido. Y en medio de ese murmullo cósmico, de ese coro de silencios, la luna abre la jornada con el primer roce. A la 1:52 am, cuadrando a Quirón en Aries a 23 grados con 49 minutos. Y ahí comienza el mito del día. Así que la luna, madre de la memoria, toca la herida en el signo del guerrero. Estas batallas emocionales entonces salen a la escena, y Cáncer nutre y protege, Aries estalla con su instinto de reaccionar, y este es el umbral de la madrugada. El cuerpo recuerda antiguas batallas donde proteger fue confundido con controlar. Y la cuadratura despierta esa dualidad, el impulso de sanar y el miedo de ser herido nuevamente, y nos recuerda a Aquiles y su talón, ¿no? Incluso el más valiente guarda un punto vulnerable que exige atención y compasión, y exige sanación también. Y el cielo parece decir: no expliques tu dolor, no hay que explicar nada, pero sí transmútalo en sabiduría. Y cada emoción que se reconoce sin dramatismo se convierte en una maestra silenciosa. A las 4:09 am,
La luna se encuentra en una conjunción con Júpiter en Cáncer a 25 grados con 09 minutos. Recuerden que esto es hora del este, señores, para los que nos viven en la localidad del hora del este. Los tránsitos no van a tener el mismo uso horario, así que ajusten para sus localidades. Así que bueno, estos dos se miran como dos guardianes antiguos del hogar. Júpiter casi inmóvil porque ya está casi detenido, se convierte en el gran maestro del templo interior y es como si la expansión misma contuviera impulso antes de revisar sus promesas. La luna lo visita para recibir una última bendición antes de que el gigante se vuelva hacia su interior. Es como un sacerdote que apaga las lámparas del santuario, prepara su introspección. Y en este encuentro dice, la fe no se mide en crecimiento, sino en arraigo. A veces crecer es quedarte quieta o quieto para integrar lo que has aprendido. Así que apenas media hora más tarde, a las 4:39 am, la luna teje un trígono con Saturno en Piscis a 25 grados con 26 minutos y el agua se reordena. Es como si la emoción encontrara cauce, como si la nostalgia de alguna manera se vuelve una estructura. Saturno da forma a la sensibilidad para que no se ahogue en sí misma. Recuerda la imagen de Moisés separando las aguas para crear ese sendero por el cual la conciencia pueda avanzar en libertad. Así Saturno nos enseña que confinar los sentimientos no es cerrarse a ellos, sino encauzarlos. Y el amanecer se vuelve místico luego, cuando a las 11:54 am la luna se alinea en trígono con Neptuno en Piscis a 29 grados con 37 minutos. Y la realidad entonces se ablanda, se nos ablandan los límites, los límites entre el sueño y el día se nos disuelven y es el instante donde las intuiciones se cuelan como rayos de luz entre las cortinas de lo racional. Y podrías recordar visiones, melodías, símbolos. Neptuno habla con el lenguaje de las parábolas. Así que no intentes interpretarlas porque primero necesitas que te inunden y el alma entiende primero y la mente entiende después. Primero trata de no interpretarlas, sino de ahogarte en ese vacío, ¿no? En ese silencio. Y apenas media hora después, a las 2:23 pm, la luna entonces toca a Urano en Tauro a 29 grados con 53 minutos y en este es un sextil chispeante, es la descarga súbita que despierta la conciencia, un cambio de humor, un presentimiento, una frase que llega al oído justo a tiempo. Este es un tránsito de buen augurio que se siente bien a pesar de que puede ser sorpresivo, pero puede ser una sorpresa agradable. Urano es Prometeo trayendo el fuego, la chispa del futuro en manos del presente, trayendo la luz a la conciencia. Pero justo ahí la luna entra en vacío de curso después de este aspecto y el cosmos queda como suspendido en una pausa, así que no tomes decisiones. Toda elección durante un vacío es un mensaje que todavía no se sabe a dónde va a ir a parar. Deja que el tiempo se asiente como un alfarero que mira su vasija antes de secar, ¿no? Para poder pintarla, ¿no? Necesita primero secarla, así que 11 minutos después, o sea, no tendrías que esperar mucho. El alfarero tiene que esperar mucho más. Así que 11 minutos después, a las 12:34 pm, la luna ingresa en Leo y el tono cambia radicalmente. Aquí pasamos del refugio al escenario, de la emoción contenida a la necesidad de expresión. Pero el primer espejo que encuentra es el más oscuro, porque a las 3:16 pm se enfrenta en oposición a Plutón en Acuario a 1 grado con 33 minutos y ahí está el eje de este día, que es el corazón frente al poder. Leo quiere mostrarse, Plutón quiere controlar, el alma se pregunta, ¿hablo porque tengo algo que decir o porque no soporto el silencio? Es esa voz que empieza a formarse en el fondo de la psiqui como una resonancia interior que aún no tiene nombre. Pienso en la figura de San Juan en Patmos, escuchando la revelación antes de poder escribirla, ¿no? No se trata de hablar primero, sino de escuchar el trueno interior. La tarde se espesa, pero la noche trae fuego. Y a las 8:48 pm, la luna en Leo hace trígono
con Marte en Sagitario a 4 grados con 42 minutos. Y por fin el impulso vital vuelve a encenderse, la energía se levanta como una llama clara, dispuesta a mover lo que antes estaba pesando. Marte en Sagitario evoca a los guerreros de la danza, aquellos que convierten el movimiento en rito y la fuerza en conciencia, una acción sagrada que fluye con propósito y no con prisa. El cuerpo quiere danzar, crear, reír. Después de tanta introspección, Marte ofrece movimiento sin culpa, pasión con propósito, pero el cierre del día llega con un matiz más íntimo, porque a las 9:44 p.m. la luna en Leo forma cuadratura con Venus en Escorpio a 5 grados con 13 minutos y el corazón se vuelve espejo de deseo y vulnerabilidad. La tensión entre amar y protegerse se hace visible. En esa fricción se revela la autenticidad. Solo quien se atreve a sentirlo todo puede hablar con verdad cuando llegue el momento. Así que Venus en Escorpio es como María Magdalena, ese amor que redime, un amor que ve la sombra y no tiene miedo a abrazarla. Se decide a abrazar esa sombra. Así que bueno, hasta aquí el mapa visible, pero aunque lo que está a la vista es lo que ocurre en el cielo, lo importante es lo que se despierta en nosotros, que nos está despertando en nosotros esta energía. Y es que este lunes es como una iniciación al arte del silencio consciente. El cielo retrógrado nos enseña a escuchar, nos sumerge en un lenguaje más lento, más interno, donde cada sensación busca su traducción en el alma antes de convertirse en palabra. Es un mundo que exige respuestas inmediatas. El cosmos hoy responde con una lección antigua: no hables todavía. No porque no haya nada que decir, sino porque todo lo que vale la pena decir está aún madurando. Así que el día transcurre como una parábola, porque es el viaje completo del alma en miniatura, de la emoción al entendimiento, de la contención al movimiento, del silencio a la palabra que va a venir luego. Y ahí entra el símbolo sabiano del día, que está reservado como cierre del mito de hoy, ¿no? Es un loro escuchando y luego hablando. Un loro. O sea, la ilustración es la de un loro que nos está escuchando y luego habla. Y el loro no repite porque carezca de voz, sino repite para poder aprender el tono del mundo y reflejar su armonía, actuando como un canal que transmite un lenguaje más amplio y misterioso. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que tú enseñes al loro a hablar, ¿no? Para que el loro pueda repetir. O sea, hay un ciclo de paciencia, de entendimiento, de repetición. Esto representa el proceso de canalización, pero también el riesgo de confundir el eco con verdad. En Escorpio este símbolo se convierte en un ritual. Antes de hablar hay que morir a las palabras viejas. El loro sabiano, esta ilustración es como el discípulo del verbo. O sea, su don es hablar, pero no desde la repetición vacía. Esta voz se traduce en lo invisible. Traduce lo invisible en palabras que unen mundos. Esto nos enseña que toda palabra verdadera nace de la escucha primero. Y para lograrlo necesita o sea, lo que el cielo nos está pidiendo hoy: silencio, introspección, paciencia. Así como la luna pasa de Cáncer a Leo, nosotros también transitamos del útero al escenario. Pero solo quien ha conocido el silencio puede expresar las palabras desde adentro, ¿no? Desde adentro, no para llenar los espacios. Y todo lo demás es ruido, señores. Todo lo demás es ruido. Si no vamos a hablar desde el amor, si no vamos a hablar desde el verdadero, desde la raíz, entonces estamos solamente repitiendo el eco del ruido. Así que raíces del cielo, hasta aquí los traigo hoy. Vamos a elevar la conciencia prestando atención a nuestros actos, a nuestro entorno antes de reaccionar. Detente un instante en el silencio. Observa cómo el callar se transforma en lenguaje propio. En la pausa que nace, deja nacer como una oración sin palabras. Es un arte invisible que solo el alma comprende. Callar no es ausencia. Callar es presencia,
pura precisamente, porque en estado de meditación puro encontramos ese vacío como el fondo del universo, como si fuera esa precisamente la naturalidad. O sea, ese silencio es la melodía que sostiene toda la creación, la nota que prepara el regreso del verbo. El cielo retrógrado es un espejo invertido, o sea, nada avanza aparentemente, pero todo está evolucionando internamente y son las mareas del alma que no se miden en distancias recorridas hacia adelante, sino se miden en profundidad hacia adentro, hacia la raíz. Y cuando parezca que el mundo se detiene, recuerda que la quietud también es movimiento, pero en otro plano. Así que no hables todavía. Escucha el pulso de tu alma, deja que el silencio diga su parte. Pronto el verbo volverá y habrá nacido desde adentro, templado por el silencio y la escucha profunda, no desde una voz repetida, sino una palabra viva que te pertenece a ti porque nació desde ti. O sea, se templó dentro de ti y está naciendo dentro de ti. Así que con esa nota me despido. Nos escuchamos mañana, día de Marte. Que el cielo te inspire y las raíces te sostengan siempre. Chao.